Hola, buenas tardes. Estamos con Santiago Álvarez, un gran patriota. Hemos coincidido en muchas reuniones él y yo, y está haciendo un trabajo ímprobo en defender España, en defender también la Constitución, y ha tomado unas decisiones importantes a través, yo sé que estás llevando la asociación por una justicia independiente, y quiero que nos pongas un poquito al día de todas las acciones que habéis estado dando. Pues nada, ante todo muchas gracias. Yo creo que para nosotros es un lujo el contar con vosotros como catalizadores de estas, no tensiones, sino bueno, pues oye, de estas situaciones un poco injustas. Y como bien decías tú, Ana, hay una cosa que es fundamental. En España hay lo que se llama la Carta Magna, que es la Constitución española, y se está vulnerando desde el año 85, lo cual es muy interesante, aparte de muy grave. Entonces, ¿cuál es la clave? Hay un francés que se llamaba Montesquieu, decía que bueno, pues había tres poderes y que era muy importante que los tres poderes estuvieran bien separados. El poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. Es decir, por un lado tienes el gobierno, por otro lado tienes a los jueces y por otro lado tienes los que hacen las leyes. Y claro, ninguno de los tres se pueden pisar el terreno porque entonces ya es lo que se llama una dictadura. Vale. Entonces es fundamental la separación de los tres poderes. Pero claro, en una monarquía absolutista, el rey lo que intenta es controlar todos los otros dos poderes. Cuando no hay un límite al que está gobernando, él controla absolutamente todo. Bien, ¿esto por qué es importante? Porque en España se está incumpliendo la Constitución desde el año 1985. El detalle es el siguiente. Es que el responsable de todo ello es la Unión Europea, que es lo que es más grave. España... por eso, ¿cómo es posible que la Unión Europea sea responsable, Santiago? Sí, el tema es el siguiente. España firma el Tratado de la Unión Europea el 12 de junio de 1985. Tratado de la Unión Europea, 12 de junio de 85. Lo firma en el Palacio de la Moncloa. ¿Os acordáis? Felipe González. Bueno. Entonces, en ese momento España ya forma parte, ya está dentro de la Unión Europea, y 18 días después de firmar el Tratado de Adhesión, España, pues sufre un retroceso en el Estado de Derecho. 18 días después se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial el 1 de julio del 85. ¿Y por qué es tan importante este retroceso? Porque la Constitución te dice que el órgano de gobierno del Poder Judicial, de los jueces, es el CGPJ, Consejo General del Poder Judicial, y estará compuesto por 20 vocales, de los cuales 12 vocales serán elegidos entre los magistrados, 4 el Congreso y 4 el Senado. Es decir, 4 el Congreso, 4 el Senado, 12 entre los magistrados, son 20. Claro, así es como entramos España en la Unión Europea, firmamos el Tratado de Adhesión a la Unión Europea. Y el 1 de julio... que es la enmienda Vandrés, se acuerda que todos los 20 vocales los nombre el Parlamento, 10 el Congreso, 10 el Senado. Claro, ya los magistrados entre ellos no se eligen, sino que es el Parlamento el que elige los vocales del CGPJ. Claro, entonces poco a poco el Poder Judicial va perdiendo independencia y entonces hay un momento dado en el que el Partido Popular se planta y entonces no acepta la renovación de los 20 vocales del CGPJ, porque lo que pide es que esos 20 vocales, por lo menos 12, sean nombrados por los propios magistrados. Es decir, que 12 por lo menos sean un poco más independientes, ¿no? Para decirlo de alguna manera. El PSOE dice que no, el PSOE lo que hace es denuncia al Partido Popular por no cumplir con la Constitución, porque hay que renovar esos 20 vocales cada 5 años. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ahí se tardan 5 años en llegar a un acuerdo. Entre tanto, hay unas elecciones al Parlamento Europeo. Ursula von der Leyen lo que hace es, pues se ofrece a presidir la Comisión Europea y, pues para ello necesita el apoyo del Partido Popular Europeo, de la que ella es miembro, necesita el Partido Socialista Europeo, de los cuales los líderes, podemos decir así de una manera, son Scholz, el alemán, y Pedro Sánchez, y necesita también del apoyo de Renew, que es Ciudadanos. De hecho, uno de los comisarios, uno de los vicepresidentes es Stéphane Séjourné, que es la mano derecha de Macron, que es Ciudadanos en Francia. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Ursula von der Leyen es nombrada presidente de la Comisión Europea y, claro, necesita llegar a un acuerdo entre sus tres partidos. Entonces les dice al PP y al PSOE con educación y con respeto, oye, tenéis que llegar a un acuerdo. Y se llega a un acuerdo salomónico.
que los 20 vocales, 10 los nombra el PP y 10 los nombra el PSOE. Es lo menos malo. Pero claro, no olvidemos que nosotros entramos en la Unión Europea con 12 vocales nombrados por los propios magistrados. Hoy por hoy no los nombran los magistrados no nombran ningún magistrado. Entonces, ese retroceso, el responsable, ¿quién es? Es la Comisión Europea. Hay un detalle muy importante. La Comisión Europea, cuando, por ejemplo, constata que hay un retroceso del Estado de Derecho, tiene una herramienta que es muy importante, que es el mecanismo de condicionalidad. Es que te suspenden temporalmente las ayudas. Polonia y Hungría, según la Comisión Europea, incumplían el Estado de Derecho, según la Comisión Europea, habían dado marcha atrás en el Estado de Derecho, y entonces, como mecanismo de presión, aplica el mecanismo de condicionalidad. Oye, yo te suspendo temporalmente las ayudas hasta que se recupere el Estado de Derecho. ¿Qué es lo que ocurre? En Polonia hay elecciones, las pierde el partido que estaba gobernando, entonces ahora el gran jefe de Polonia se llama Donald Tusk, y bueno, pues esta persona se compromete con Ursula von der Leyen en recuperar el Estado de Derecho, y entonces la Unión Europea libera todo el dinero que tenía previsto para Polonia. En España entendemos que hay un retroceso del Estado de Derecho, pero claro, el problema que hemos visto es que la Unión Europea ha apadrinado ese acuerdo. Es que el 24 de junio se hacen la foto Bolaños, Esteban Pons y la comisaria de Justicia, Vera Jourova, que en realidad era Didier Reynders, pero bueno, sí, que no estaba, ¿no? Entonces en sustitución estaba Vera Jourova, y se hacen la foto y dicen: hemos llegado a un acuerdo, hemos renovado los 20 vocales, 10 el PP, 10 el PSOE. Y luego, a ver cómo nombramos el presidente del CGPJ. Entonces, bueno, al final llegan a un acuerdo, y la presidenta del Tribunal Supremo, que también es la presidenta del CGPJ, pues, que lo nombran estos vocales, pues es miembro de la asociación que se llama Jueces y Juezas para la Democracia, que tiene un tinte progresista, más no lo ocultan, ¿no? No lo ocultan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que es triste es que poco a poco hemos ido marcha atrás en el Estado de Derecho, y ahora, por ejemplo, no está garantizado que tú tengas un juicio justo. Cuidado, los jueces y los fiscales son magníficos profesionales, pero arriba tienes lo que se llama una espada de Damocles. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema? Que esos 20 vocales que tienen una perspectiva concreta, 7 son la comisión disciplinaria, que es el órgano que sanciona a los jueces díscolos o que cuestionan a la élite gobernante. Entonces, esto no es un tema de izquierdas y derechas. Tenemos una élite gobernante que están aforados, y luego tenemos la clase media, que nos han quitado poco a poco nuestro derecho a tener un juicio con jueces independientes e imparciales, que son magníficos, los jueces y los fiscales. Pero ¿qué es lo que ocurre? No está garantizada la independencia. ¿Por qué? Porque encima de los jueces tienes la espada de Damocles, que se llama comisión disciplinaria, que son 20 vocales ideologizados. Además, tienes un tema importante, que es que en España hay 250.000 aforados. Hay más aforados en España que en el resto. 250.000, es más población que Burgos. Está, pero bueno, eso, tú buscas en Wikipedia aforados en España, 250.000. Hay más aforados en España que en la suma de toda la Unión Europea. Entonces, ¿qué le ocurre? Esos aforados tienen una protección especial, es como el cuerpo diplomático. Solamente les puede juzgar la Sala Segunda del Tribunal Supremo. De hecho, ahora mismo hay algún político que ha tenido un encuentro desafortunado, y él no quiere soltar el acta como diputado, porque él sabe que en el momento que sea un ciudadano medio, no está aforado y no está protegido no está aforado, y entonces ya no le van a juzgar en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sino en cualquier otro juzgado. Entonces, claro, lo que tenemos que levantarnos es la clase media, la clase trabajadora, para decir: queremos los mismos derechos que la élite gobernante. Esto no es un tema ni de izquierdas ni de derechas, república, monarquía, hombres y mujeres. Es decir, yo quiero tener los mismos derechos, entonces, o bien tenemos, y ya voy terminando, ahí está, o bien iguales, la igualdad. Pedimos que todos estemos aforados, los 47 millones estemos aforados, ¿por qué no? Bien, Bueno, artículo 14 de la Constitución, o bien es aplicar la Constitución, que es obligado. El artículo 122, que el órgano de gobierno del Poder Judicial, esos 20 vocales, 12 los elijan los propios magistrados.
volver prácticamente a lo anterior. No, ahí está. Es que es recuperar el Estado de Derecho. Es que, Ana, hemos 122 perdido. artículo. Ahí está, hemos perdido. Estado de Derecho. Ya no hay Estado de Derecho, no se está respetando el Estado de Derecho. Porque ahora mismo la cúpula del Poder Judicial está ideologizada. Que son magníficos, cuidado, los vocales saben idiomas, están muy preparados, pero claro, tienen una ideología concreta, ¿vale? Tienen de alguna manera que agradecer a los que le han nombrado. Tienen una deuda. Una deuda pendiente. Una deuda pendiente con quien les han nombrado. Además. Bueno, pero cuidado, ellos, lo que es verdad que cuando tú le preguntas a un juez que es independiente, él tiene que efectivamente, él es independiente y es imparcial, pero tampoco son imparciales. Y ya termino, porque desde el año 2019 los magistrados y jueces tienen que superar un curso en perspectiva de género que lo imparte el Observatorio contra la Violencia Doméstica de Género. Entonces, claro, todos los jueces y magistrados que quieran trasladarse, especializarse, tienen que superar un curso en perspectiva de género. Oye, ¿por qué no aplican la perspectiva católica? O la perspectiva animalista. O la de la igualdad. O la de la igualdad, efectivamente. Sería importante, ¿no? Claro, entonces, pero los jueces tienen que superar, si no lo superan, no se les permite el traslado, por ejemplo, y claro, tienen que aplicar la perspectiva de género. Claro, es que ese organismo, que se llama Observatorio contra la Violencia Doméstica de Género, lo lideran 3 ministros: Igualdad, Interior y Justicia. Igualdad, Interior, bueno, Interior, no sé si lo sabías, el ministro de Interior, ¿sabes quién es? ¿De España me hablas? Sí. Claro que sé quién es. Es el jefe de los policías. Sí. Entonces, ahí está, el jefe de los policías forma parte, lidera el observatorio. Y el fiscal general del Estado. Objetivo. Bueno, eso es lo que tú dices. Se supone que se debería ser objetivo, pero a lo mejor ya no lo es tanto. Para ti no, pero esa es mi opinión personal, ojo, no de Santiago. Claro, pero para ti no, pero para otras personas sí que es objetivo, porque está aplicando una perspectiva concreta, porque está luchando contra el fascismo y la extrema derecha. Pero cuidado, no podemos entrar en ese debate de izquierdas y derechas. La clase media trabajadora... La España que madruga. Ahí está, mira, tú imagínate un detalle muy interesante. Ese observatorio, cuya presidenta es Ángeles Carmona, ella era vocal y estaba en la comisión disciplinaria. Lo que tenemos que ser conscientes es que hay que tener una visión de conjunto. Hay un informe muy interesante que se llama el informe Enrico Letta, que fue el gran jefe de Italia y luego fue europarlamentario, y entonces él es el presidente de la Fundación Jacques Delors. Y entonces él en su informe dice: en 1985 España e Italia superaban a China e India. 2023 China e India representan el 25% de la economía mundial y Europa ni el 12%. Ya en el lidero España. ¿Qué es lo que ocurre? En 1985 con un sueldo comprabas una casa a 10 años y tenías una casa de campo, una casa en la playa, una casa en la sierra, o la casa del pueblo. Sí. Ahora mismo, en 2023, ahí estás trabajando para el sistema financiero. La clase media está trabajando para el sistema financiero. Que estás con 2 nóminas pagando una hipoteca a 30 años. Y luego cuando ya termines de pagar la hipoteca, la casa, pues tendrás la hipoteca inversa. Que como no habrá dinero para pagar las pensiones, porque la culpa la tendrá Franco y todos los... y los que estamos en Ferrat todos los días. Y los que estáis en Ferrat, que tendréis la culpa de todo ello, al final no habrá pensiones de jubilación, porque aparte no hay natalidad, no se está hablando de familia ni se está hablando de otras cosas muy importantes. Entonces, al no haber pensiones de jubilación, te dirán, bueno, pues tú tranquilo, porque como tienes una casa en propiedad, se la dinero y me la devuelves. Se la devuelves al banco y entonces de ahí vives la hipoteca inversa. Entonces, al final, la clase media trabajadora estamos trabajando para el sistema financiero, para la élite gobernante. Es impresionante. Entonces, te quiero hacer una última pregunta para que nuestros seguidores lo entiendan. Tú has presentado, creo que al tribunal, a Europa has presentado una demanda. ¿Qué has presentado? Entonces nosotros presentamos una petición que es la 1561 del 2020. Esa petición la tuvimos que pelear, entre comillas, en el Parlamento Europeo el 29 de noviembre del 2023, y el Parlamento Europeo, la mayoría del Parlamento Europeo la aprobó y la admitió a trámite y la mantiene abierta. Entonces, el Parlamento Europeo ya es consciente que nosotros entendemos que hay un retroceso del Estado de Derecho en España que es muy grave, porque podía provocar la suspensión temporal de las ayudas de Europa a España. Cuidado, si seguimos así, Europa podrá decir, mira, machote, te tengo que suspender las ayudas temporalmente hasta que se recupere el Estado de Derecho. Qué bueno. Claro, cuidado. Entonces, el Parlamento Europeo
es público, la petición es 1561/2020. Vale. Y claro, ahora la Comisión Europea también lo sabe, entonces claro, ahora la idea es que asociaciones como vosotros difundáis, oiga, yo voy a tener un juicio justo que se basa en que tengas un juez independiente e imparcial. Imparcial, ¿tú crees que es imparcial si tiene que aplicar una perspectiva concreta? La Constitución, artículo 117 y la Ley Orgánica Perjudicial prohíbe que nadie le dé al juez indicaciones de cómo interpretar la ley. Si tú no estás conforme de cómo el juez ha interpretado la ley, tú recurres a una segunda instancia. Pero nadie le puede decir al juez, hay que aplicar una perspectiva concreta. Va en contra normativa. Artículo 117 de la Constitución. Pero lo más grave es que el 122 de la Constitución, si queremos recuperar el Estado de Derecho, es que por lo menos, que por lo menos 12 de los 20 voqueres sean nombrados por los magistrados. ¿Que no es la solución perfecta? No. Pero bueno, es lo menos malo y sobre todo, Ana, que es lo que dice la Constitución. ¿Te guste o no te guste? De hecho, Pedro Sánchez acusó en estos últimos 5 años al PP de incumplir la Constitución. Entonces tú imagínate que Ana denuncia al gobierno al gobierno y a todos los políticos por incumplir la Constitución. Cúmplase la Constitución. Bueno, pues él está haciendo jurisprudencia, Santiago. Esperamos que llevemos a cabo poder volver al Estado de Derecho en España, que podamos tener estabilidad, porque no pinta nada bien el asunto. Pero bueno, aquí vamos a seguir unos cuantos guerreros diariamente y tiene que hacerse esto eco a través de todos los instrumentos que tú y yo conocemos, de que el español salga, se proteste y reclame nuestro futuro, porque nuestro futuro a presente está bastante chungo. Pero yo creo que lo importante es que tenemos que ser conscientes que tenemos que pasar de la fase de la crítica a la acción, que es lo que estáis haciendo vosotros. Vosotros estáis actuando, estáis hablando con mucha gente, estáis entrevistando mucha gente. Y la idea es, oye, que la gente tenga conocimiento. Entonces, la sugerencia, por ejemplo, es que los propios afectados, por ejemplo, tú imagínate que los afectados del Fórum Filatélico de Afinsa, que son miles, pues digan, bueno, pues vamos a pedir una revisión, porque nosotros no tuvimos un juicio con las garantías oportunas, porque el fiscal, en vez de defendernos a nosotros, que éramos las víctimas, defendió al Estado, al gobierno. En vez de, el juez no estaba garantizado, porque esto es posterior del 85, no estaba garantizado el que fuera un juez independiente e imparcial. Entonces, claro, pedir la revisión y presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE, que ahora está muy de moda por el tema de la amnistía. Entonces, claro, se ha hecho. Claro, entonces es hablar vosotros con abogados, los afectados y la ciudadanía. Ahí está la ciudadanía, la sociedad civil, que es la que diga, oye, los abogados, vosotros, asociaciones, denunciarlo, y seguramente que no olvidéis que quien nos está dando toda esta información es gente que está dentro del sistema, para decirlo de alguna manera, ¿vale? Hay muchas personas que están preocupadas y lo que quieren es recuperar la grandeza de España, que es un país, hemos sido un país que hemos acogido, bueno, es decir, hemos sido un gran país y somos un gran país y tenemos que protegerlo. Y gracias a vosotros lo que estáis haciendo, porque estáis dando visibilidad. Y tú imagínate que algún abogado... Conseguiremos la visibilidad, conseguiremos que personas como tú presenten... Sí, claro que mira, sí. Un detalle muy importante. La presidenta de la mayor asociación de jueces, la APM, en julio del 2024 presentó un escrito y lo publicó en los medios de comunicación pidiendo ayuda a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen. Le decía, por favor, Ursula von der Leyen, ayúdame a proteger al juez Peinado de los ataques furibundos del gobierno. Terrible. Es decir, que la mayor asociación de jueces pida ayuda a la presidenta de la Comisión Europea, al máximo órgano, ¿sabes?, al ministro de los ministros de Europa, que le pida por favor ayuda para proteger a su juez. Eso quiere decir que el juez Peinado, pues al pobre le van a... Bueno, hay que proteger a los jueces. Oye, y si a los jueces valientes. Sabemos que además nos ha contado un pajarito que están presionándoles más todavía, desde ayer. Bien. Terrible. Entonces, de alguna manera tenemos que proteger... Oye, que los jueces se pueden equivocar. Por supuesto. Pero para eso tienes una segunda instancia. Pero lo que no puedes hacer es que la cúpula del Poder Judicial, el órgano de gobierno, bueno, pues tenga un sesgo concreto, sea de un color o sea de otro color. Cuidado, a mí me da lo mismo. Es decir, lo que no podemos aceptar es que sea de un color u otro color.
el órgano de gobierno del Poder Judicial tiene que ser independiente. Tú imagínate que, Ana, dentro de 20 años, el CGPJ lo componen ciudadanos, al sorteo, ¿por qué no? Sí. Pero, mientras tanto, antes Bueno, habría que exigir el cumplimiento de la Constitución. Por lo menos el paso previo, es decir, oiga, que se cumpla la Constitución. Manda un mensaje a los que te están viendo, que seguro que son muchísimos, hacia Ferraz. Bueno, pues yo creo que la ventaja de venir aquí a Ferraz es que hablas con gente muy interesante y además yo creo que te das cuenta que primero no estás solo y segundo aquí no tiene nada que ver ni con los colores de un color o otro color, porque yo he hablado con las personas y algunos son, bueno, pues tienen una ideología muy concreta, entonces hay que tener en cuenta que hay que respetar a otras personas que piensen distinto a ti. Porque de hecho, yo he visto que hay gente que es de un equipo de fútbol que no es el mío. Bueno, de hecho yo no soy jugador de fútbol. Lo respeto. A mí me gusta más el rugby, pero bueno, es verdad que... El símil vale. Entonces, claro, hay gente que, bueno, pues no entiende el rugby, no lo acepta, pero a mí me pasa lo contrario. A mí me gusta mucho el rugby porque es otro deporte. Bueno, es distinto al fútbol, pero nos tenemos que respetar. Pero lo que sí nos une, que eso es lo que es importante, es algo está pasando. Hay gente que está denunciando que no se han publicado las actas electorales, que es el resultado de estas elecciones. Ahora mismo se está pidiendo que se publiquen las actas electorales de Venezuela. Venezuela, viva Venezuela. Ahí está. Pero es que en España no se han publicado las actas. No. Entonces, lo explicaba ayer Gabriel Araujo y otras veces, lo ha publicado 1000 veces. ¿Por qué no se consigue publicar las actas? Porque todo el sistema, bueno, pues tiene ciertas interferencias, para decirlo con educación y con respeto. Y por eso hay que estar aquí en Ferraz, pero sobre todo es que hablas con gente que es muy interesante, que a lo mejor no pensará como tú, pero siempre te dará cosas muy interesantes y además es gente que está actuando. No solamente es crítica, sino es actuar y es lo que tú estás haciendo, estás buscando soluciones. ¿Y ahora qué? Pues vamos a intentar más. Entonces nosotros nos hemos centrado en exigir el cumplimiento de la Constitución. 122 de la Constitución. Pues muchísimas gracias. Seguiremos, espero que nos vengas a ver para actualizarnos, Santiago, que sigas en esa brecha, es un luchador nato, no para quieto y bueno, y sobre todo que está yendo todo bien, que eso es importante y es iba a decir un casi milagro en la situación en la que corre. Hay mucha gente que está apoyando lo que estáis haciendo vosotros y hay mucha gente que está preocupada por lo que está pasando, esta falta de independencia. Bueno, no es independencia judicial, esta falta de garantías judiciales. Vamos a despedirte ya, porque si no se nos hace muy larga. Gracias. Muchas gracias.